¿Y si ese dolor nocturno que has sentido no es normal, sino una advertencia de tu cuerpo? No todos los dolores gritan. Algunos apenas susurran, como si intentaran hablarnos en voz baja, justo antes de que algo más serio ocurra. A cierta edad, aprender a escuchar esos susurros puede marcar la diferencia entre la prevención y la tragedia. A veces pensamos que el dolor en la noche es solo parte de envejecer. Es la edad, decimos. Será el colchón. O seguro se me pasará. Pero, ¿y si ese dolor es el primer signo de algo más profundo, más serio? Algo que tu cuerpo intenta decirte, pero que no has querido escuchar. Don Ernesto tenía 78 años. Siempre fue activo, caminaba todas las mañanas y hasta le gustaba arreglar cosas en su jardín. Una noche, empezó a sentir un dolor leve en la pierna. Nada grave, pensó. Lo achacó al cansancio. Pero las noches pasaban, y el dolor seguía. Se hacía más frecuente, más profundo. 3 meses después, ese dolor leve se había convertido en una trombosis. Don Ernesto ya no podía caminar. Esta historia no es para asustarte, es para prepararte, porque el cuerpo, cuando empieza a fallar, rara vez lo hace de golpe. Primero, susurra. Primero, avisa. Y si aprendemos a leer esas señales, todavía estamos a tiempo de actuar. En este video, vamos a hablar de los dolores que aparecen durante la noche en personas mayores. No todos son peligrosos, pero algunos pueden ser señales mortales si se ignoran. Vamos a explicarlos con claridad, con historias reales y con consejos que pueden ayudarte a ti o a alguien que amas. No es un video para sembrar miedo, es un video para dar herramientas, porque nadie merece sufrir en silencio, y porque muchas veces una pequeña molestia puede ser el principio de algo mayor, o la oportunidad perfecta para evitarlo. Quédate hasta el final, porque el último dolor del que hablaremos suele parecer algo menor, algo fácil de ignorar, pero es precisamente ese el que más vida se ha llevado, por ser confundido con una simple molestia más. Ahora sí, vamos a comenzar. Dolor número 1. Dolor en el pecho o tórax durante la noche. Hay dolores que no pueden esperar, y el dolor en el pecho durante la noche es uno de ellos. Muchas personas mayores sienten molestias al acostarse. Un ardor en el pecho, una presión, un peso extraño. Algunos lo llaman acidez, otros lo atribuyen al estrés, a la cena, al colchón. Pero cuando ese dolor se instala en el centro del pecho, cuando aparece mientras estás en reposo, en la noche, y especialmente si irradia hacia el brazo izquierdo, la mandíbula o el hombro, puede que no sea lo que crees. Ese tipo de dolor puede ser una angina nocturna o incluso el inicio de un infarto silencioso. ¿Qué significa eso? Que el corazón está reclamando oxígeno, que hay una parte del músculo cardíaco que no está recibiendo el flujo sanguíneo que necesita, y que si no se actúa a tiempo, puede terminar en un ataque cardíaco, incluso mientras duermes. Durante la noche, el cuerpo entra en reposo. La frecuencia cardíaca baja, la respiración se hace más lenta y la presión arterial cambia. Todo eso, en un corazón que ya está comprometido por la edad, el colesterol, la hipertensión o la diabetes, puede provocar episodios de angina, una sensación de opresión o dolor torácico que ocurre cuando el corazón trabaja con poco oxígeno. Muchas veces, este dolor no es agudo ni intenso. No es el clásico infarto de película, con gritos y caídas al suelo. Es más sutil, más traicionero. Un malestar que aparece y desaparece, especialmente al estar acostado. Algunas personas sienten ardor, otras presión. Algunas despiertan con sudores fríos o palpitaciones. Amalia, 74 años, llevaba semanas diciendo que tenía reflujo por las noches. Sentía una quemazón en el pecho que subía hacia la garganta. A veces se le pasaba con un vaso de agua o una pastilla para la acidez, pero una noche se acostó y ya no despertó. El médico dijo que fue un infarto silencioso.
Su corazón había estado avisando, pero nadie escuchó. No queremos que esa historia se repita. ¿Qué debes hacer si tú o alguien cercano experimenta este tipo de dolor? Primero, no lo ignores. No lo atribuyas de inmediato a la comida o al estrés. Si el dolor aparece varias veces, si es nuevo, si ocurre solo en la noche, si se acompaña de palpitaciones, mareos o sudores fríos, busca ayuda médica de inmediato. Segundo, solicita un electrocardiograma. Es rápido, no invasivo, y puede detectar si ha habido algún daño en el músculo cardíaco. En algunos casos, se necesitan estudios más profundos, como una prueba de esfuerzo o un ecocardiograma. Tercero, haz seguimiento con un cardiólogo, especialmente si tienes antecedentes familiares, si fumas o has fumado, si tienes presión alta, colesterol o diabetes. No esperes a que el cuerpo colapse para tomar decisiones. El dolor nocturno en el pecho no siempre es mortal, pero cuando lo es, suele serlo en silencio. Presta atención, no por miedo, sino por amor a tu vida, porque el corazón no siempre grita. A veces, simplemente deja de latir. Y cuando ese momento llega, ya es tarde para volver atrás. Dolor número 2. Dolor en las piernas o pantorrillas al dormir. Hay dolores que se clavan como una alarma silenciosa en mitad de la noche. El de las piernas, especialmente en las pantorrillas, es uno de ellos. Si eres mayor de 70 y te despiertas seguido por calambres, sensación de tirón o dolor profundo en las piernas mientras duermes, presta atención. Puede no ser solo una mala postura. Este tipo de dolor puede estar avisando de problemas circulatorios serios, como una trombosis venosa profunda o obstrucción arterial periférica. Es decir, que la sangre no está fluyendo como debería. ¿Por qué ocurre durante la noche? Durante el día, con el movimiento, la sangre circula gracias a la acción de los músculos. Pero en la noche, cuando el cuerpo está acostado y en reposo, la circulación se vuelve más lenta, y la gravedad ya no ayuda tanto a que la sangre regrese desde las piernas hacia el corazón. Si hay alguna obstrucción en las venas o arterias, por ejemplo, un coágulo o placas de colesterol, la sangre puede estancarse, provocando dolor, hinchazón y calambres. Uno de los signos más claros es el calambre nocturno que despierta de golpe. Puede empezar como una sensación de tirón o rigidez en la pantorrilla, que parece aliviarse al estirar o masajear, pero que vuelve noche tras noche. Otras veces se presenta como dolor pulsátil, sensación de calor en una sola pierna, hinchazón o cambios de color en la piel, como enrojecimiento o tono morado. A veces, el problema se esconde bajo síntomas que parecen menores. Don Luis, 80 años, se despertaba cada noche con un calambre en la pierna derecha. Decía que era por falta de potasio y que tomaba agua para aliviarlo. Un día, su pierna amaneció más hinchada, caliente, roja. Fue al hospital y le diagnosticaron una trombosis venosa profunda. Un coágulo estaba bloqueando la circulación. Con el riesgo de que ese coágulo subiera al pulmón o al corazón, los médicos actuaron rápido. Gracias a que se atendió a tiempo, don Luis está vivo. ¿Qué hacer si se presenta este tipo de dolor nocturno en las piernas? Primero, no lo minimices. Si es recurrente, si solo afecta a una pierna, si se acompaña de hinchazón o calor, es motivo suficiente para consultar al médico. Segundo, pide una evaluación vascular. Puede ser con un angiólogo o un cirujano vascular. A veces basta con un ecodoppler, un estudio no invasivo que permite ver el flujo de sangre en las venas y arterias. Tercero, evita el sedentarismo prolongado. Estar muchas horas sentado o acostado favorece la formación de coágulos. Es fundamental mover las piernas, incluso en cama, hacer círculos con los pies, estirar y flexionar los tobillos. Cuarto, usa medias de compresión si el médico las recomienda. Estas medias especiales ayudan a mejorar el retorno venoso y a evitar que la sangre se acumule en las piernas. También es clave cuidar la hidratación.
mantener un peso saludable y revisar los niveles de colesterol y glucosa en sangre. Este tipo de dolor no siempre es grave, pero cuando lo es, puede tener consecuencias fatales si no se detecta a tiempo. Una trombosis puede convertirse en una embolia pulmonar. Un problema arterial puede terminar en amputación si no se trata. Recuerda, cuando el cuerpo duele, está hablando. Y en las piernas, el mensaje suele ser sobre circulación. Escúchalas. Ellas también tienen su forma de avisarte. Dolor número 3. Dolor en la espalda baja o en los riñones. Hay dolores que se confunden fácilmente. El de la espalda baja es uno de los más comunes y por eso uno de los más ignorados. A menudo se asocia con una mala postura, un colchón viejo o incluso el peso de los años. Pero si ese dolor aparece al acostarse o durante la noche, si se siente a un lado de la espalda baja, profundo, constante o punzante, podría no ser muscular. Podría estar viniendo de tus riñones. En personas mayores de 70 años, este tipo de dolor puede ser un aviso silencioso de problemas renales. Infecciones urinarias avanzadas, cálculos renales e incluso insuficiencia renal crónica pueden manifestarse como un dolor que empieza leve y empeora con los días, especialmente por las noches. ¿Por qué duele más durante la noche? Durante el día, la gravedad y el movimiento ayudan a eliminar líquidos. Pero cuando nos acostamos, el cuerpo redistribuye esos líquidos y la presión en los riñones puede aumentar, especialmente si hay inflamación, infección o alguna obstrucción. Además, al estar en reposo, los nervios sensitivos están más activos y cualquier molestia se percibe con mayor intensidad. El resultado, un dolor sordo, molesto, a veces punzante, que puede irradiar hacia el abdomen, las ingles o incluso las piernas. A Teresa, 76 años, le dolía la espalda cada noche al dormir. Pensó que era por la almohada, luego creyó que era la cama. Cambió colchones, tomó antiinflamatorios y nada mejoraba. Hasta que una noche, el dolor fue más fuerte y la despertó con náuseas y fiebre. En urgencias, le diagnosticaron una pielonefritis aguda, una infección renal severa. Había comenzado como una simple infección urinaria, pero nadie lo notó a tiempo. ¿Qué otras señales acompañan este tipo de dolor? Orina de olor fuerte o turbia. Necesidad urgente y frecuente de orinar, especialmente en la noche. Fiebre sin causa aparente, especialmente en la madrugada. Cansancio excesivo, palidez o debilidad. Náuseas, pérdida del apetito o sensación de pesadez. Si además del dolor sientes estos síntomas, no lo postergues. Puede tratarse de una infección que requiere antibióticos o, en casos más avanzados, de un deterioro renal que necesita un abordaje completo. ¿Qué hacer? Primero, realiza un examen de orina simple. Puede detectar infección, presencia de sangre o proteína, indicadores clave de función renal. Segundo, mantén una hidratación adecuada, salvo indicación contraria del médico. El agua ayuda a limpiar los riñones y prevenir la formación de cálculos. Tercero, cuida tu alimentación. Si tienes antecedentes de problemas renales, consulta sobre una dieta renal baja en sodio, potasio y proteínas. Cuarto, acude a un nefrólogo o médico general si el dolor persiste o se hace más intenso por las noches. En personas mayores, los riñones se vuelven más sensibles y más propensos a fallar. No todos los dolores de espalda son renales, pero todos los dolores renales pueden confundirse con dolores comunes. Por eso, hay que observarlos con más atención, sobre todo cuando interrumpen el sueño o van acompañados de otros síntomas. El cuerpo habla, y cuando los riñones se quejan, no lo hacen con gritos, sino con un dolor persistente que llega de noche y que si no se atiende, puede marcar el inicio de una enfermedad silenciosa. Escúchalos. Tus noches pueden estar avisándote lo que el día no revela. Dolor número 4.
dolor en los huesos o articulaciones que interrumpe el sueño. Todos conocemos a alguien que dice, debe ser la edad, me duelen los huesos por las noches. Y aunque es cierto que con los años nuestras articulaciones se desgastan, no todo dolor nocturno en los huesos o articulaciones es simplemente artrosis. A veces, ese dolor constante que interrumpe el sueño puede ser la señal de algo más serio. Microfracturas por osteoporosis, procesos inflamatorios severos o incluso enfermedades autoinmunes que atacan silenciosamente el cuerpo. El gran problema es que muchos de estos dolores no se activan por el movimiento. No duelen solo cuando caminas o subes escaleras, sino que incluso en reposo, cuando todo está en calma. El dolor persiste. Es profundo, punzante, a veces como una presión constante. Ese tipo de dolor no es normal. Es el cuerpo diciendo, algo se está rompiendo por dentro, aunque no lo veas. Lucía, 79 años, era una mujer activa. Le gustaba leer en su mecedora por las tardes y caminar por el jardín cada mañana. Pero empezó a notar un dolor extraño en la cadera, justo al intentar cambiar de lado en la cama. Era tan intenso que la despertaba cada noche. Pensó que era artrosis. Incluso probó almohadas especiales y cremas. Hasta que un día, al intentar levantarse, no pudo apoyar el pie. Después de varios estudios, descubrieron que tenía microfracturas por osteoporosis. Su hueso ya no tenía la densidad suficiente para sostenerla, y había estado avisando durante semanas, en silencio. ¿Cuándo preocuparse por un dolor óseo nocturno? Cuando el dolor persiste, incluso estando quieto. Si hay inflamación visible, enrojecimiento o sensación de calor en la zona. Si interrumpe el sueño varias veces por semana. Si aparece acompañado de fiebre leve, sudoraciones nocturnas o malestar general. Si cambia con rapidez, hoy en una cadera, mañana en la espalda, luego en los hombros. Este tipo de dolor puede ser señal de osteoporosis avanzada, que vuelve los huesos tan frágiles que se fracturan sin traumatismo. Artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que inflama las articulaciones. Infecciones óseas o articulares, raras pero peligrosas si no se detectan a tiempo. En algunos casos, también procesos oncológicos óseos, especialmente si hay antecedentes de cáncer. ¿Qué hacer? Lo primero, no automedicarse con antiinflamatorios sin diagnóstico. Aunque parezca que ayudan, pueden enmascarar el verdadero problema o afectar negativamente al estómago y los riñones, sobre todo en adultos mayores. Segundo, pedir una densitometría ósea. Es una prueba sencilla que mide la densidad de los huesos y puede detectar osteoporosis antes de que haya fracturas. Tercero, revisar los niveles de vitamina D y calcio. Muchas personas mayores tienen déficits sin saberlo, y esto debilita progresivamente sus huesos. Cuarto, consultar a un reumatólogo o médico internista si el dolor es constante, migrante o va acompañado de síntomas generales como fiebre o fatiga. Y por supuesto, mantener una vida activa dentro de los límites del cuerpo. El sedentarismo acelera el deterioro de las articulaciones, pero el exceso de esfuerzo también puede provocar lesiones. El dolor en los huesos no es solo una señal de desgaste. A veces, es un grito silencioso de fragilidad interna, de un cuerpo que necesita ser escuchado antes de romperse del todo. Y cuando ese dolor te despierta en la noche, no lo veas como una molestia sin importancia. Es quizás tu oportunidad para evitar algo mayor. Porque en la vejez, cada dolor que insiste tiene algo que decir. Dolor número 5. Dolor abdominal o en la boca del estómago mientras duermes. Hay dolores que nos doblan el cuerpo y otros que nos doblan el alma. El dolor abdominal nocturno, ese que aparece cuando todo está en silencio, cuando el cuerpo debería estar descansando, puede ser uno de los más traicioneros. No solo por lo incómodo, sino porque a menudo se subestima, se confunde con gases o una mala digestión, cuando en realidad puede ser el primer aviso de algo mucho más serio.
Muchas personas mayores describen este dolor como una sensación de ardor, presión o quemazón en la parte superior del abdomen, justo debajo del esternón. Lo sienten más fuerte al acostarse y muchas veces lo relacionan con la comida. Pero si ese dolor se repite, interrumpe el sueño o no mejora con cambios de posición, es hora de prestar atención. Entre las posibles causas más importantes están úlceras gástricas o duodenales, que pueden desarrollarse por el uso prolongado de medicamentos, especialmente antiinflamatorios, o por infecciones como la Helicobacter pylori. Estas úlceras, si no se tratan, pueden sangrar o incluso perforar el estómago. Problemas hepáticos o pancreáticos, como inflamación del hígado, hepatitis, del páncreas, pancreatitis, o incluso masas abdominales que presionan órganos cercanos. Y en casos más graves, un aneurisma aórtico abdominal, una dilatación de la arteria principal del cuerpo que, si se rompe, puede ser mortal. Aunque no siempre da síntomas previos, a veces se manifiesta como un dolor profundo, persistente, pulsátil, justo en el centro o bajo del abdomen. Una historia que aún nos conmueve es la de Ramón, de 81 años. Cada noche, tras la cena, decía que sentía un ardor en el estómago. Le echaba la culpa al picante, al ajo, al estrés del día. Un día, empezó a vomitar algo oscuro. Era sangre. En el hospital, le diagnosticaron una úlcera gástrica sangrante. Afortunadamente, llegó a tiempo. Pero no todos lo hacen. ¿Qué señales deben encender las alarmas? Dolor abdominal profundo que persiste durante la noche. Sensación de quemazón que no mejora con cambios de posición. Náuseas o vómitos frecuentes, especialmente si hay restos oscuros o sangre. Pérdida de apetito, debilidad inexplicable o hinchazón abdominal. Dolor pulsátil en el abdomen o sensación de latido fuerte al acostarse. ¿Qué hacer si experimentas este tipo de dolor o conoces a alguien que lo tiene? Primero, no lo minimices. Si el dolor se repite varias noches, interfiere con el sueño o se intensifica, no es algo normal. Segundo, no automedicarse, especialmente con antiinflamatorios o analgésicos comunes como el ibuprofeno, que pueden empeorar una úlcera o causar más daño digestivo. Tercero, consultar al médico para realizar estudios digestivos como una endoscopía, análisis de sangre, pruebas hepáticas o ecografías abdominales. Cuarto, modificar hábitos nocturnos. Evitar cenas pesadas, grasas, frituras o comidas muy condimentadas. Esperar al menos 2 o 3 horas después de cenar antes de acostarse puede reducir el riesgo de acidez o reflujo, pero si el dolor persiste incluso con esos cuidados, entonces ya no es la comida, es una señal. El abdomen es un espejo silencioso de lo que ocurre dentro del cuerpo. Y si de noche comienza a doler, especialmente en personas mayores, hay que escucharlo. Porque como hemos dicho antes, el cuerpo no siempre grita, a veces susurra. Y esos susurros, si los ignoramos, pueden convertirse en un grito que ya no tenga retorno. El dolor más ignorado, el dolor leve, constante, sin causa aparente. Hay un tipo de dolor que no nos hace llorar, que no nos obliga a ir corriendo al médico, que no interrumpe de forma violenta nuestro día, pero que puede ser el más peligroso de todos. El dolor leve, persistente, casi invisible, al que uno se acostumbra sin darse cuenta. Es ese dolorcito en el costado, ese pinchazo ocasional en el pecho, ese peso raro en el abdomen que aparece a ratos y que uno prefiere ignorar. Porque no duele mucho, porque parece no tener causa, porque creemos que se irá solo. Pero aquí viene la verdad incómoda. Los dolores más leves, cuando son constantes y sin explicación, pueden ser señales tempranas de enfermedades muy serias. El cuerpo, especialmente en las personas mayores, a veces no reacciona con síntomas intensos. Su forma de alertar es sutil.
Y esa molestia que no interfiere demasiado, esa incomodidad que llevas semanas notando, pero que nunca mencionas, puede ser una advertencia temprana de cosas como cánceres en etapa inicial, que aún no han causado síntomas agudos, pero sí están afectando tejidos internos. Fallos multisistémicos donde el cuerpo comienza a fatigarse poco a poco, sin dar señales dramáticas. Inflamaciones silenciosas, infecciones crónicas, o incluso descompensaciones del corazón, hígado o riñones. Recuerdo a mi tío Marcelo, 75 años. Siempre fue fuerte, trabajador, de los que no se quejan. Por meses decía que tenía un dolorcito tonto en la espalda. Lo ignoró. Luego empezó a caminar un poco más lento, pero seguía sin querer molestar a nadie. Cuando fue al médico, le diagnosticaron un cáncer de páncreas en etapa avanzada. Ya era tarde. Y es que esa frase, no es nada, ya pasará, puede convertirse en una de las más tristes de todas. ¿Cuál es la enseñanza aquí? No se trata de vivir con miedo, ni de correr al hospital con cada molestia, pero sí de tener una regla clara y firme. Si un dolor, aunque sea leve, persiste por más de 2 semanas sin explicación aparente, debe ser revisado, siempre. Porque el cuerpo habla, aunque no siempre grite. Y esos pequeños dolores, esas incomodidades tenues pero persistentes, son como luces amarillas. No son una emergencia todavía, pero sí una advertencia. Escuchar al cuerpo no es ser hipocondríaco, es ser sabio, es cuidarse con cariño, y muchas veces es salvarse a tiempo. ¿Qué hacer si sientes alguno de estos dolores? Hay una idea equivocada que se repite mucho. Es normal que duela, ya tengo mi edad. Pero no, el dolor no es un sinónimo inevitable de envejecer. Puede ser común, sí, pero no debe ser ignorado. Doler no es envejecer. Doler es una señal, y toda señal merece atención. Entonces, ¿qué hacer si alguno de estos dolores, o cualquier otro que te preocupa, aparece durante la noche o empieza a repetirse? Primero, empieza por registrarlo. Toma una libreta, un cuaderno o simplemente usa tu celular y anota. ¿Dónde duele exactamente? ¿A qué hora aparece? ¿Qué estabas haciendo antes de que comenzara? ¿Cuánto dura? Si hay algo que lo alivie o lo empeore. Y si va cambiando con los días. Este pequeño diario puede ser una herramienta valiosa para tu médico, porque ayuda a entender mejor el patrón del dolor y descartar o confirmar causas. Segundo, consulta con un profesional que te escuche de verdad. A veces, el primer médico puede minimizar lo que sentimos, pero tú conoces tu cuerpo mejor que nadie. Si sientes que no están tomando tu dolor en serio, no tengas miedo de buscar una segunda opinión. Tienes derecho a ser atendido con respeto y profundidad. Y tercero, no esperes a que el dolor se vuelva insoportable. Muchas condiciones que son peligrosas, si se detectan a tiempo, tienen tratamiento y solución. Un chequeo a tiempo puede ser la diferencia entre una corrección sencilla y una emergencia médica, entre una vida que continúa con bienestar y una que se complica innecesariamente. No tengas miedo de preguntar, de insistir, de cuidarte. El cuerpo habla por ti, y tú mereces ser escuchado. Reflexión final. Escuchar al cuerpo es un acto de amor propio. El cuerpo habla. Incluso cuando no entendemos del todo lo que dice, él insiste. A veces con punzadas suaves, otras con un dolor sordo, escondido en la noche, cuando todo está en silencio. No siempre sabremos interpretar esas señales, pero lo que sí sabemos, y no podemos olvidar, es que cuando el cuerpo habla, nunca lo hace por capricho. Habla porque necesita que lo escuchemos. Ese dolor que llega cuando te acuestas, ese ardor que vuelve cada noche, esa molestia que parece pequeña pero persiste, no están ahí para hacerte sufrir, están ahí para advertirte. Cuidarse después de los 70 no es una señal de debilidad, es una muestra de sabiduría, es decir, todavía estoy aquí y mi vida sigue siendo valiosa.
Quiero vivirla con conciencia y dignidad. Escuchar al cuerpo no es rendirse, es amarse a uno mismo. Y si tú no eres quien siente estos dolores, pero tienes cerca a alguien mayor, muéstrale este video. Quizás no lo diga, quizás no quiera preocupar, pero tal vez ese dolor que calla necesita atención urgente. A veces, un simple gesto como compartir un mensaje puede salvar una vida. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este contenido te ayudó, suscríbete para seguir recibiendo información clara, humana, útil, porque en esta etapa de la vida, lo que más importa no es solo vivir más, sino vivir mejor.